encontramos en el capítulo 10, encontramos una acción la cual hemos sido llamados todos nosotros. En el capítulo 10 del libro de Lucas, nosotros vemos, así como está, no se me levante ahorita, nosotros podemos ver una hermosa comisión que Cristo hizo a sus discípulos, tomando también, óigame bien, 70 hombres más. Pero antes de enviarlos a esa comisión, Jesús los instruye de una manera espectacular, de una manera grandiosa, como Dios nos ha instruido a usted y a mí. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, aleluya. En el versículo 1 del capítulo 10, la palabra nos enseña y nos dice que después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. El versículo 2 dice, y les decía, la mies a la verdad es mucha, a los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Nosotros podemos darnos cuenta en esta lectura cómo Dios empezó, el mismo Jesús empezó a instruir a los 12 discípulos y 70 más. Porque Él dice, escogió a 70 más. La palabra nos está enseñando de que aparte de los 12, Él escogió 70 personas más para que pudiesen ir a predicar el Evangelio y llevar la buena nueva de salvación en cualquier lugar donde Él los iba a mandar. Sí, eso, amén. Voy a parafrasear este versículo, estos capítulos. La Biblia nos enseña que dice que los envió de 2 en 2. También les dio instrucciones que la casa que entrare, y si fueran bien recibidos, la paz iba a llegar a esa casa. Pero si la casa que no los recibiere, que ni siquiera entraran, sino que se sacudieran el polvo, para que la paz de Dios, la que llevaban ellos, no quedase en ese lugar, sino que regresase a ellos. Eso es lo que nos enseña la palabra, según nos estaba instruyendo el Señor Jesucristo. Los 70 hombres, incluyendo los 12 discípulos, salieron al campo y empezaron. Pero hay una palabra que a mí me intriga y dice, la mies es mucha. Cuando habla de la mies, está hablando de llegar a los campos, amén, donde hay un sembradío y hay que recoger el fruto que hay en esa mies. Cuando habla de una mies, está hablando de lo que es el fruto de la vid. Ahora podemos ver que nosotros, Dios está enviando a cada uno de nosotros y nos está instruyendo en esta tarde, porque hemos sido llamados no para permanecer encerrados en las 4 paredes, sino para poder salir y poder llevar las buenas nuevas de salvación a diferentes personas. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Así es, amén. En lugar de ser fuerte, porque Él no comparte su gloria con nadie. Entonces, nosotros podemos ver que después de que Él los instruye, los manda, les da la potestad, la autoridad. Dios no nos va a mandar a nosotros completamente a la aventura. Él siempre nos prepara con su poder para poder ejercerlo para la gloria de su reino. Gloria a Dios, aleluya. El problema más grande es que muchas veces nosotros, cuando creemos que tenemos el poder, miren, hay personas que dicen, yo tengo el poder para hacer esto. Es una palabra equivocada, porque el poder no es de nosotros. El poder emana del reino de los cielos a través del Espíritu Santo que mora en nosotros. Gloria a Dios, aleluya. Los 70 salen, van en obediencia, donde llegan, predican el Evangelio. Y en esos tiempos, para llevar el Evangelio, acuérdense que Cristo aún todavía estaba en la tierra. Cristo es el que los había predestinado para esta comisión. En el versículo 12, nosotros vemos algo espectacular, y esto ya va con nosotros prácticamente.
Mire lo que dice el versículo 17. ¿Lo tiene? 17, amén. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Nosotros vemos que Él les dio poder, potestad para hollar serpientes y escorpiones. Cristo mismo les dio autoridad y les dijo, miren señores, estas señales los seguirán a los que han creído en su nombre. Nosotros no vamos a seguir las señales, son las señales las que nos siguen a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Sí, amén. Gloria a Dios. Entonces podemos ver que hay un poder sobrenatural hoy en día que se está moviendo, que proviene por medio de nuestro Dios para vergüenza de aquellos que se creen ser sabios. La Biblia nos enseña y nos dice que Dios les envió un espíritu. Sí, amén. Todo proviene de Dios. Ahora, ellos vienen contentos, regresan contentos, regresan felices, contándole al Señor las cosas que habían acontecido durante el trabajo que Él les había encomendado. Sí, amén. Pero nosotros vemos, y alguien corra a Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Mire lo que Jesús les dice a los discípulos, lo cual venían felices de las cosas que ellos habían contemplado que se había hecho por medio de ellos. ¿Qué dice Apocalipsis? 12:9. Sí. Y fue lanzado Y fue lanzado fuera el gran dragón. al fuego. No. Y fue lanzado afuera el gran dragón, Y la serpiente antigua, antigua, que se llamaba Diablo y Satanás, el cual engañaba al mundo entero. el cual engañaba al mundo entero. Fue arrojado a la tierra Y fue arrojado a la tierra. y sus ángeles fueron arrojados con él. Y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Algo muy espectacular. El diablo, amado hermano, no está en el infierno. El diablo se mueve arriba de nosotros. Solo hay una pequeña legión de ángeles que están en el infierno, que son los ángeles de Dios que tomaron mujeres de los hombres para sí mismos. Pero aquí en este versículo, lo que nosotros podemos ver la humillación de Satanás. Dios no hizo al diablo, ¿verdad que no? ¿No? Dios no hizo al diablo. Dios hizo al querubín. Y lo hizo superior a los otros ángeles para que tomara decisiones por sí misma. Se enorgulleció, dice la palabra del Señor. Y se quería ser igual a Dios. Y él puso en su corazón, subiré al trono, a lo más alto donde está Dios, y seré como Él. Y por haberse sentido de esta forma, Dios lo toma y lo arroja a la faz de la tierra. Muchos pueden preguntarse, pero si Dios siendo Dios, ¿y por qué no lo destruyó de un solo, verdad? Hay tantas preguntas que pueden pasar por nuestras cabezas y hay pocas respuestas sobre ello. Pero nosotros debemos de saber que nuestra lucha mientras estemos aquí en la tierra no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades de las tinieblas. Sí, es, amén. Aquí lo que vemos nosotros es la humillación del enemigo de Dios. Lo destierra de donde hay una cosa maravillosa, una patria celestial, y lo manda a morar en la tierra. ¿Qué dice Génesis capítulo 1? Alguien se lo puede. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Eso es lo que la palabra dice. Mientras que este ángel estaba allá en el cielo tranquilamente, decidió vivir en las tinieblas, en la oscuridad, por la acción y actitud en su corazón. ¿Por qué nosotros muchas veces pasamos tantas calamidades? Porque hay acciones en nuestros corazones que hemos tomado equivocadamente, lo cual no ha sido la voluntad de nuestro Dios. Ahora vemos que estos hombres regresan contentos, regresan felices, pero Dios les dice lo siguiente, y les dijo, yo vi a Satanás
caer del cielo como un rayo, he aquí, os doy potestad de hollar serpientes. Mire, en estos dos versículos, lo que nosotros podemos ver, que Él les está diciendo, ¿saben una cosa? Ustedes van a ir a pelear contra huestes espirituales de maldad. Porque yo pude ver a Satanás descender del cielo hacia la tierra. Y contra ellos ustedes van a pelear. Miren, Satanás no es el que actúa para hacer caer la vida del cristiano. Son sus ángeles, sus seguidores. Son demonios de diferente calibre. Los que toman la orden y ejecutan la orden de Satanás. Yo quiero decirles algo. Dios tiene su mesa redonda en el cielo, donde se pone de acuerdo para poder trabajar a favor del pueblo de Dios. Pero también Satanás tiene su mesa redonda, lo cual se pone de acuerdo para poder derrotar la obra de Dios en la vida del creyente. ¿Entendió esto, iglesia? El cuidado que debemos de tener es no caer en las trampas del enemigo. Por eso es que la palabra dice que debemos de cuidarnos, porque el diablo anda como león rugiente buscando ¿a quién? Devorar. Entonces Jesús le está diciendo, miren, no se preocupen por lo que ustedes han visto, porque todo lo que ustedes han visto es el mismo enemigo que descendió del cielo, el que ha hecho esta obra en la vida de la persona que ustedes libertaron. Pero lo que ellos se maravillaron era de que tantas personas habían sido libertadas por medio de la palabra que ellos llevaban. Cuando Él les dice, yo he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Y esta autoridad no fue solamente para los 70. Esta autoridad es para cada uno de nosotros que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. Puede alabarle en esta hora. Aleluya. ¿Sabe una cosa? No estamos solos. Luego vemos nosotros, y esto es lo que a mí me impacta, el versículo 20. Pero no os regocijéis de que los espíritus se los sujetan, sino que regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Wow. No podemos confiarnos en cómo Dios nos usa. No podemos estar confiados cómo Dios usa a una persona, o lo usa a usted o me usa a mí. Y muchas veces nos confiamos. Por eso es que el salmista David dijo que no nos confiáramos de nosotros mismos. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces creemos que porque sabemos la palabra ya la hicimos. Y muchos estamos equivocados. Ah, no, mire, yo ya la hice, pues yo ya sé la palabra, ¿verdad? Yo la conozco. Pero la pregunta es, ¿la está viviendo? La pregunta es, si Cristo viene en este momento, ¿estás listo para irte con Él? Hay tantas interrogancias. Porque la misma palabra nos enseña, dice que aquellos que dirán, Señor, Señor, no hicimos esto, no hicimos lo otro en tu nombre. Y yo le diré, no los he conocido. No los conozco. Y aunque hayan predicado el evangelio de Cristo. Ahora, ¿qué pasaría con los que no lo hacemos? Ay, a su nombre. Gloria. La mies es mucha. Donde nosotros nos movemos, hay frutos para alcanzar para Cristo. Hay frutos. Donde nos movemos, donde trabajemos, donde estemos, hay frutos. Mire, en este viaje que hice a las 6 de la mañana, a las meras 6 de la mañana, yo estaba orando por una persona allí mismo en el aeropuerto. Allí mismo en el aeropuerto
estaba la necesidad. Esa persona yo la veía triste, la veía afligida, preocupada, tirada en el suelo. Y yo iba bien catripo. ¿Y saben qué es lo primero que hice? Y me tiraba al suelo con él. Porque era un caballero. Tírame al suelo con él. Y le dije, mira, me voy a sentar contigo, te voy a hacer barra, ¿oíste? Cuando yo le dije, te voy a hacer barra, yo rompí el hielo. Porque le di confianza. Y me dijo, está bien, me voy a hacer para acá, me dijo, porque se siente mejor, vaya. Y empezamos a platicar y me dice, ¿y usted es de El Salvador? Sí, y usted también de El Salvador, qué bueno. ¿Y para allá va? Sí, para allá voy. Ah, qué bueno, ¿y qué bueno? Ahí está el pueblo, ah, qué bueno. Pero yo notaba y sentía en mi corazón la tristeza de ese hombre, la visión de ese hombre. Porque Dios estaba dándome la oportunidad para presentar el plan de salvación. Amén. Y cuando venimos a sentir, Él mismo abrió la puerta para poderle presentar la solución del problema de su vida. Gloria a Dios, aleluya. Y cuando venimos a sentir, le dije, ¿me permites orar por tu problema? Y me dijo, está bien, ore por mi problema. Oré solamente por el problema, pero después de que oré por el problema, le dije, ¿sabes una cosa? Completemos esto, muchacho. ¿Por qué no le entregas tu vida a Jesús? Y me dijo, fíjese que sí, lo quiero hacer. Inmediatamente oramos por la salvación del alma de esa persona. Entonces, donde nosotros andemos, ahí está la oportunidad. Cuando Dios te presenta una persona, es el momento en que tú le vas a poner el plan de salvación. Sí, así es, amén. Pero muchas veces, en vez de hacerlo, ¿sabe qué es lo que hacemos? A charlatanear con ellos, usted. A contar los chistes, vea. De la periquita que le jala una pata y si le jalaba las dos, pues se caía, vea. En vez de presentarle lo que Dios tiene para su vida. Y aquí hay una palabra bien, pero bien hermosa. Porque Él dice, miren, no se regocijen, no se pongan felices, no se pongan contentos porque yo les he dado autoridad a ustedes. O porque los demonios se sujetan, porque hay sanidad en la iglesia donde usted está, porque hay aquí, porque hoy hay tantas cosas, vea. Hoy ya tengo tiempo de que no oigo que hay iglesias que hacen llover oro. Vea, pero gracias a Dios que se acabó eso, ¿verdad? Ojalá que puedan meterse a predicar el evangelio completo. Ahora, Él les dice, no se pongan felices porque ustedes son usados de esta forma. No se descuiden en lo que les está diciendo. No se descuiden de la oración y de la lectura de la palabra. No lo hagan. Más bien, regocíjense porque vuestros nombres se encuentren escritos en el libro de la vida. Sí, amén. Y el libro de Apocalipsis nos habla sobre estas cosas. Mas el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida será lanzado en el lago que arde con fuego y azufre. Amén. Entonces hay un porqué. Guardar nuestras vidas en santidad y integridad para con Dios. Sí, así es, amén. Y pasar esta salvación tan grande que nos ha dado el Señor con las otras personas que no lo tienen. Aleluya. No nos vamos a regocijar de la forma en que Julano predica, o que Mengano hace, o que aquel toca bien lindo el piano, etcétera, etcétera, etcétera. Nos vamos a regocijar, nos vamos a cuidar que nuestros nombres en verdad permanezcan escritos en el libro de la vida. Gloria a Dios, aleluya, bendito Rey. Porque hoy se ha levantado tanta doctrina usted. Tanta doctrina que tenemos que tener cuidado. La salvación es independiente. La salvación es para cada uno de nosotros que hemos creído en Cristo Jesús. Y debemos de guardar la salvación. Y si nosotros guardamos la salvación, entonces somos salvos, siempre salvos. Amén. Pero si nosotros descuidamos nuestra forma de vivir y nos confiamos solamente en las obras que nosotros hacemos, con todo el respeto que usted se merece, perdóneme, pero no estamos haciendo nada. Si yo descuido mi comunión con Dios, entonces estoy descuidando todas las cosas.
Así es. Nosotros debemos de entender esta palabra. Mire, hay un hogar para nosotros, prometido por nuestro Dios. ¿Cuántos lo saben? Amén, aleluya. Y ese hogar que Dios, que Cristo mismo lo está diciendo, lo podemos ver en el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 2. Allí nosotros podemos ver lo que Cristo les está diciendo a los que han creído en su nombre. Y ese lugar es donde vamos a ir a morar usted y yo, si nosotros permanecemos fieles para con Cristo. Así es, amén, gloria a Dios. ¿Qué dice el versículo 2? Muchas moradas. En la casa De mi Padre, muchas. de mi Padre mucha morada hay. Y sigue diciendo, y si así no fuera, Yo no lo hubiera dicho. yo no les hubiera dicho. Y sigue diciendo, voy pues a preparar lugar para que donde yo estoy, dice Jesús, vosotros también estéis. Hay una promesa de un lugar donde no va a haber dolor, ni tristeza, ni llanto. Así es, amén, gloria a Dios. ¿Cuántos alaban al Rey en esta hora? Amén, gloria a Dios, aleluya. Pero ¿qué debemos de hacer? Primeramente, regocijarnos en el servicio de nuestro Dios. Sí, amén, así es. Debemos de sentir regocijo cuando hay algo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Mm? Ahora, ¿qué es lo que nos dice Romanos capítulo 12, versículo 15? Corra conmigo. Romanos capítulo 12, versículo 15. Pero corre conmigo. Amén. ¿Qué nos dice? 12:15 dice, mas os he escrito, hermano. No. Gozaos con Oh. los que se gozan, Gozaos con los que se gozan llorad con los que lloran. y llorad con los que lloran. Ahora, si nosotros podemos ver en Filipenses 4:3, dele vuelta unas paginitas ahí, 4:3. Filipenses 4:3. Asimismo, Bien a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que no. A estos que combatieron a estos que combatieron juntamente conmigo, En el Evangelio. ¿a dónde dice? En el Evangelio. En el Evangelio. O sea, esto es el galardón de los que permanecen fieles para con Dios. Así es, amén, gloria a Dios. Primeramente vimos nosotros que hay una promesa, que hay unas casas que están esperándonos a nosotros, hay mansiones celestiales. En segundo lugar, nosotros hemos visto, si nos regocijamos en el servicio de Dios, mire, nosotros tenemos galardón. Galardón ganado. La recompensa de la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Amén, gloria a Dios, aleluya. Ahora, si nosotros podemos ver Filipenses 4:3, corra conmigo, rápido. Ese es el que leímos. Ah, el que leímos, ¿verdad? Sí. Bien. Ahora, ¿cuál ciudadanía, de qué ciudadanía somos nosotros? Celestial. Ah, quiere decir que nosotros somos extranjeros aquí en la tierra. Así es. Y eso es lo que la palabra dice. Ujú. ¿Cuántos saben esto? Amén. Mas vosotros sois extranjeros, dice aquí. Advenedizo. Porque vuestra ciudadanía no es aquí en la tierra, sino en el reino de los cielos. Amén, gloria a Dios. Entonces, aleluya. vale la pena permanecer en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Vale la pena servirle a Dios con toda alegría. Vale la pena guardarnos para que nuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida. ¿Está tu nombre escrito en el libro de la vida? Amén, Si gloria es a así, Dios, aleluya. entonces regocíjate con los que se gozan y llora con los que lloran. Gloria a Dios. El que tiene oídos, oiga lo que el Señor habló en esta hora. Padre, te damos gracias.